de la Ciudad de México. Consejera electoral Miriam Alarcón Reyes. Con el proyecto, señor secretario. Consejero electoral Yuri Gabriel Beltrán Miranda. A favor. Muchas gracias. Consejera electoral Carolina del Ángel Cruz. A favor del proyecto, señor. Gracias. Consejero electoral Mauricio Huesca Rodríguez. Conforme con el proyecto, secretario. Muchas gracias. Electoral Bernardo Valle Monroy. A favor del proyecto, señor secretario. Muchas gracias. Consejera electoral Gabriela William Salazar. A favor del proyecto, señor secretario. Muchas gracias. Consejero presidente Arturo Velázquez Miranda. A favor del proyecto, señor secretario. Les informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Le pido, por favor, continuar con el siguiente asunto del orden del día. El quinto punto del orden del día corresponde a 3 proyectos de resolución del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al desistimiento de la intención para constituirse como partido político local presentado por diversas agrupaciones políticas y la organización que se detalla en el orden del día previamente circulado. Muchas gracias, señor secretario. Señoras, señores integrantes del Consejo General, están a su consideración los proyectos de resolución y les consulto si se desea reservar para su discusión en lo particular alguno de ellos. Si no hay reservas, iniciaré discusión en conjunto y consulto si hay alguna intervención en relación al. Si no hay intervenciones, le pido al señor secretario tomar la votación nominal de los proyectos de resolución. Adelante, por favor. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta en votación nominal y se aprueban 3 proyectos de resolución del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto del desistimiento de la institución para constituirse como partido político local, presentado por las agrupaciones políticas y la organización que se especifican en el orden del día. Consejera electoral Miriam Alarcón Reyes. A favor del proyecto, señor secretario. Gracias. Consejero electoral Yuri Gabriel Beltrán Miranda. A favor. Gracias. Consejera electoral Carolina del Ángel Cruz. Con los proyectos, secretario. Gracias. Consejero electoral Mauricio Huesca Rodríguez. A favor de los proyectos. Gracias. Consejero electoral Bernardo Valle. A favor, señor. Muchas gracias. Consejera electoral Gabriela William Salazar. A favor. Muchas gracias. Consejero presidente Mario Velázquez Miranda. A favor de los proyectos, señor secretario. Los proyectos han sido aprobados por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Le pido, por favor, continuar con el siguiente punto del orden del día. El sexto punto del orden del día corresponde al proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, mediante el que se aprueba el dictamen que presenta la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización respecto de la revisión de los informes mensuales de los ingresos y gastos realizados por la organización de ciudadanos denominada Sociedad, Equidad y Género, en el desarrollo de sus actividades tendentes a obtener el registro legal como partido político local en la Ciudad de México correspondiente. Muchas gracias, secretario. Señoras, señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto de resolución mencionado y doy el uso de la voz en esta primera ronda al consejero Bernardo Valle Monroy. Adelante, consejero. Muchas gracias, consejero presidente. Buena tarde a todas y todos. Pues el día de hoy llegamos a la culminación de un proceso en materia de fiscalización para que la organización de ciudadanos denominada Sociedad, Equidad y Género cumpla con uno de los requisitos para obtener su registro como partido político. Quiero señalar que el proceso de fiscalización que desarrolló la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización se desarrolló en cumplimiento a la atribución que le confiere el artículo 108, fracción primera del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, así como el reglamento de fiscalización de las organizaciones interesadas en constituirse como partido político local en esta ciudad. Quiero señalar que me parece que la trascendencia del acuerdo que estaremos aprobando el día de hoy y su respectivo dictamen no es menor. Quiero señalar que el proceso para el registro de partidos políticos en México responde a una serie de normas y procedimientos que tienen por objeto la revisión de los recursos que las organizaciones políticas utilizaron durante el periodo clave que abarca
la realización de asambleas y las reuniones de afiliaciones. Dado el papel que tienen los partidos políticos dentro de la estructura del Estado como cuerpos intermedios de la sociedad que coadyuvan a integrar la representación nacional y a la formación del poder público, no es concebible que cualquier organización o asociación de ciudadanos con fines políticos pueda tener la categoría de partido político, sobre todo porque el carácter de interés público que tienen reconocidos los partidos políticos implica que el Estado tenga la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo y propiciar y suministrar los elementos que estos requieren en su acción destinada a recabar la adhesión ciudadana. Así lo ha establecido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversas tesis. Por ello, las autoridades electorales debemos hacer un trabajo exhaustivo con el fin de corroborar que los procedimientos y los recursos utilizados para la constitución de nuevos partidos políticos sean acorde a las reglas que rigen nuestra normativa electoral. La obligación establecida en las diversas normas de revisar los informes presentados por las organizaciones de sus ingresos y gastos, desde el momento en que notifican su intención de constituirse como partido político y hasta aquel en que se resuelve la procedencia o improcedencia de la solicitud, ese es algo que como autoridad hemos hecho con mucha responsabilidad. Es así como la UTEF realizó la revisión en un proceso que fue desarrollado en 2 etapas. La primera consiste en la recepción de la información financiera reportada en los informes mensuales y después la revisión mensual de los 10 informes de ingresos y gastos presentados por la organización correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2019. Quiero destacar que la unidad técnica realizó un trabajo arduo y por ello quiero reconocer ese esfuerzo pese a las condiciones que se dieron a partir de la declaración de la emergencia sanitaria declarada por las autoridades producto de la pandemia ocasionada por el COVID-19. A pesar de estas circunstancias, la unidad concluyó con sus trabajos y tuvo a bien presentar el dictamen que hoy se pone a su consideración, destacando los siguientes aspectos. Se asistió a la celebración de 24 asambleas que realizó la organización durante el año 2019, en donde se verificó que los bienes y recursos coincidieran con lo reportado. Se verificaron los recibos de aportaciones en dinero y especie de afiliados y simpatizantes. Se corroboraron los montos de las aportaciones más elevadas mediante cuestionarios seleccionados de una muestra, así como se verificó a los proveedores y también se seleccionó una muestra de las facturas más elevadas para corroborar que las operaciones no tuvieran inconsistencias con los datos presentados por los mismos. Se verificó también que los montos reportados en sus ingresos fueran coincidentes con los gastos. Quiero destacar que el UTEF buscó en todo momento la exhaustividad en la revisión de los ingresos y egresos de la organización y en este sentido se le notificaron 3 oficios de errores y omisiones en agosto y noviembre de 2019 y el último en febrero de 2020, por lo que la organización dio respuesta subsanando las 9 inconsistencias detectadas. Como resultado de dicho análisis, se detectó que la organización obtuvo un pasivo de 176,902 pesos con 28 centavos, monto sobre el cual se propone un plazo de 38 días a partir de la notificación de la resolución para exhibir la documentación comprobatoria que permita tener certeza del origen de los recursos con los que haga frente a estas obligaciones. En caso de no hacerlo, constituiría violaciones a la norma electoral en materia de financiamiento, lo cual sería objeto de la imposición de una sanción. Asimismo, se verificó que la organización no repasara el tope de gastos establecido para realizar los actos tendentes a la obtención de su registro misma, cumplió y con lo que se da cuenta en el presente dictamen. Es por ello que votaré a favor de este dictamen que se nos presenta, en el que la UTEF determinó emitir opinión favorable en virtud de que la organización cumplió con los criterios de fiscalización establecidos en la normativa electoral. Sería cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, señor consejero. Consulto si hay alguna intervención en relación al proyecto de cuenta. En segunda ronda, intervenciones, le pediría al señor secretario tomar señor presidente. Gabriela William Salazar, y uso de la voz. Adelante, Gracias.
Gracias. Si bien estoy de acuerdo en los términos del proyecto y también en el dictamen que hoy nos están presentando, lo cierto es que me parece que en el resolutivo primero, en donde se aprueba el dictamen con opinión favorable, me parece que ahí nosotros no podríamos, o sea, teníamos que aprobar el dictamen, no la opinión favorable, dado que es la primera vez que conozco que se dé un dictamen de esta índole, por tanto tendría que ser que se apruebe el dictamen de manera general que presenta la unidad técnica especializada en fiscalización, porque la opinión técnica o la opinión favorable o no favorable no tendría por qué ser parte de uno de los resolutivos. Simplemente para comunicar que no estaría a favor de ese resolutivo, sino que tendría que ser de manera general, no de manera específica. Es cuanto. Muchas gracias, consejera. Consulto si hay alguna intervención más en esta primera ronda. La consejera Carolina del Ángel Cruz. Adelante, consejera. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos. Realmente, solo es para... Primero quiero agradecer el trabajo siempre coordinado del presidente de la Comisión de Fiscalización. Fueron semanas complicadas, semanas arduas sobre este trabajo, entonces pues definitivamente no ha sido fácil. De manera general estoy de acuerdo con el contenido del documento, sin embargo me parece que cuando en temas tan específicos y tan técnicos, la forma más que nunca se vuelve fondo. Entonces, solo para sumarme a la propuesta de la consejera Williams, me parece que esa parte no debe quedar, que debe quedar muy claro lo que es la opinión favorable que en su momento debió emitir la Comisión de Fiscalización y no necesariamente como opinión favorable debe estar en el documento. Simple y sencillamente porque en esta ocasión la forma deja de ser forma para volverse fondo en un documento que material y jurídicamente no es lo que tendría que ser. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, consejera. Consulto si hay alguna intervención más en relación al proyecto de resolución en segunda ronda. Si no hay más intervenciones y dadas las manifestaciones que se han vertido en relación al punto de acuerdo primero. Estoy pidiendo la... Adelante, señor representante del Movimiento Ciudadano. Armando, adelante, por favor. Gracias. No, solamente era para reiterar que me pareció muy sensato lo que está diciendo la consejera Gabriela Williams y que apoya la consejera Carolina del Ángel. Nosotros como partido político pues estamos de acuerdo con esa opinión, ¿verdad? No tiene por qué considerarse la opinión como parte del acuerdo. Gracias. Muchas gracias, señor representante. Consulto si hay alguna intervención más. No advierto ninguna en el chat de la plataforma. No advierto ninguna otra mano levantada. Por lo tanto, le pediría al señor, en razón de las propuestas de modificación en el punto resolutivo primero, sean tomada la votación diferenciada a efecto de determinar sobre el particular. En ese sentido, le pediría al señor secretario tomar la votación en lo general del proyecto de resolución y posteriormente tomar la votación en lo particular del punto de acuerdo, el punto resolutivo primero de dicha resolución. Consejero presidente. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta en votación nominal si se aprueba en lo general el proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, mediante el que se aprueba el dictamen que presenta la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización respecto de la revisión de los informes mensuales de los ingresos y gastos realizados por la organización de ciudadanos denominada Sociedad de Equidad y Género en el desarrollo de sus actividades tendentes a obtener el registro legal como partido político local en la Ciudad de México correspondientes a 2019. Consejera electoral Miriam Alarcón Reyes. Con el proyecto y la propuesta de las consejeras Williams y del Ángel. Gracias. Perdón, secretario, estamos en lo general, después pondremos a discusión el punto resolutivo primero, nada más para precisar. Muchísimas gracias, consejera. Consejero electoral Yuri Gabriel Beltrán Miranda. A favor en lo general. Consejero
Consejera electoral Carolina del Ángel Cruz. A favor en lo general, secretario. Gracias. Consejero electoral Mauricio Huesca Rodríguez. Conforme con la propuesta en lo general también, señor secretario. Muchas gracias, consejero. Consejero electoral Bernardo Valle Monroy. A favor, señor secretario. Muchas gracias. Consejera electoral Gabriela Williams Salazar. A favor. Muchas gracias. Consejero presidente Mario Velázquez Miranda. A favor en lo general, señor secretario. Muchas gracias, consejero presidente. Les informo que el proyecto de resolución ha sido aprobado en lo general por unanimidad. A continuación, señoras y señores consejeros electorales, se consulta en votación nominal si se aprueba en lo particular la propuesta realizada por la consejera Williams Salazar y acompañada por la consejera Carolina del Ángel Cruz en relación con el resolutivo primero del proyecto de resolución en discusión. Consejera electoral Miriam Alarcón Reyes. Con la propuesta de las consejeras. Muchas gracias, consejera. Consejero electoral Yuri Gabriel Beltrán. Con la propuesta de las consejeras. Consejera electoral Carolina del Ángel Cruz. Con la propuesta. Muchas gracias. Consejero electoral Mauricio Huesca Rodríguez. Con profundo respeto me aparto de la propuesta. En contra. Consejero electoral Bernardo Valle Monroy. También estaría en contra de la propuesta. Muchas gracias, consejero. Consejera Williams Salazar. A favor de la propuesta. Muchas gracias. Consejero electoral Mario Velázquez Miranda. A favor de la propuesta, señor secretario. Muchas gracias. La propuesta en lo particular ha sido aprobada por mayoría de votos, con los votos en contra del consejero electoral Mauricio Huesca Rodríguez y del consejero electoral Bernardo Valle Monroy. Muchas gracias, secretario. Le pediría, por favor, continuar con el siguiente asunto del orden del día. El séptimo punto del orden del día corresponde